¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 13 de abril de 2023, acompañadme a dar otra vuelta trepidante, otro mini parón aquí en las obras. Vamos a aprovecharlas, venga, bienvenidos. Si quieres camisetas baratas, madre mía, qué viento, por favor, que alguien amaine este viento, gracias. Bueno, el caso, si quieres camisetas baratas, link en la descripción con el código de descuento JR8, te lo dejo aquí abajo en la cajita de la descripción. Empezamos, mis cuchufletos, por la esquina de la Torre B, como siempre, como todos los días. ¿Qué tenemos aquí? Vemos a los pedazos de cracks en esa zona, parece que están colocando esos conductos de ventilación. Sí, están colocando esos conductos de ventilación justamente al lado de la futura estructura que van a colocar ahí de el elevador de servicios, y que, como veis, pues seguimos viendo esa lona, esa red azul, esa red anticaída, donde tienen que seguir enfoscando toda esa parte. Aquí estamos en la esquina de la Torre B. Ahora mismo pues la grúa que ha estado aquí ha desaparecido completamente, ya no está. Lo siento si se escucha mal en el vídeo, voy a intentar acercar mi boca al móvil para hablar, pero es que se escucha fatal, hay un viento hoy terrible. A lo mejor los trabajos en altura hoy están pausados, han bajado las temperaturas, esto es un sin vivir, de verdad. Cada vez que gana el Madrid es como que bajan las temperaturas, están a -9 ahí en Barcelona, -9 copas de Europa. Venga, se pone en verde, pues cruzamos. Mira. Ay, pobrecito el perrito. Pobrecito, que está pasando un frío. Mira qué guapo es. Mira qué cosita, es un mini galgo. Ay, qué color de piel más bonita. Venga, Jesús, céntrate en las obras, tío, que estás aquí para las obras, no para ver animales. A ver, uy, que no se puede. A ver, nos asomamos, ¿qué tenemos aquí? Ha desaparecido la grúa, ya no está. Anda que se despide, anda que se despide. De momento la grúa pues ya no está, ha desaparecido, la han desmontado. Vuelven los trabajos al Santiago Bernabéu. Creo que hasta el fin de semana que viene no volvemos a tener partido aquí. Oye, me está dando una leña en la valla con el viento que hay, mira. Qué locura. Creo que hasta el fin de semana que viene no tenemos de nuevo partido aquí en el Santiago Bernabéu, así que otro mini parón en las obras para aprovecharlas. Mirad cómo se nota ya, todos los chalecos que tenemos en las obras. Vuelve la actividad frenética. Auxiliares, trabajadores, plataformas. Y ahora veremos a ver qué movimientos tenemos en la parte de Castellana. Aquí a la izquierda tenemos un rodillo, contenedores y diferentes tubos de canalización. Continúa el ritmo, venga, que el ritmo no pare, no. Bueno, aquí llegamos a la parte inicial de la Castellana. Y gracias a esta junta de dilatación podemos ver en la parte sur un poquito de la viga museo, ese recubrimiento final que han colocado y que quitarán esa pegatina para luego ver la parte final ya como tenemos en la parte norte. Esto es lo poco que podemos ver de la viga museo. Ya sabéis que en los días de partido podemos navegar, podemos discurrir por esta parte de aquí abajo y se puede ver desde la parte inferior toda la parte de la viga museo, toda esa parte de recubrimiento que están colocando y aislante en nuestro queridísimo futuro museo, donde vamos a movernos poco a poco para que veáis cómo va la instalación de ese material, aunque bueno, lo tenéis en el canal subido y resubido para que podáis verlo. Ahí podéis ver cómo ya lo único que queda ahí en esa parte es quitar las pegatinas. Venga, seguimos. Ya han vuelto a colocar las vallas fijas aquí en esta esquina, así que bueno, a ver nuestro TOC cómo está también. Creo que no se ve muy bien ahora. Ahora no se ve muy bien. Me imagino que está por esta zona de aquí. Sí, justo está ahí. Pero ya sabéis que de momento pues no lo han arreglado. Así que nada, me despido de la Torre B y nos vamos todos juntos de la mano hacia Castellana. Hoy me he acercado por la tarde al Santiago Bernabéu porque me imaginaba que por la mañana, entre que se reactivan, entre que se despiertan, entre que vuelven a montar las grúas, a recolocar las plataformas y la diferente maquinaria que tienen que seguir trabajando y que tienen que seguir usando aquí, pues no he venido hasta por la tarde, que es cuando ya realmente se ven las novedades y todo lo que van trayendo. Por ejemplo, aquí tenemos nuevo material, esos paneles sándwich, parecen paneles sándwich que han colocado aquí en la parte de Castellana. Seguimos avanzando, seguimos viendo ahí al fondo también
vemos muchos más. Tenemos un contenedor justo delante de nuestros ojos, otro contenedor lleno con la plataforma y esos pedazos de cracks. Y mirad todo el material que han traído. Este mismo material lo han traído, pero por 800. Está en todos los lados. Ladrillos, palets de ladrillos. Seguimos viendo el mismo material. Ese aislante, ese material que están colocando en la parte de recubrimiento de la viga museo. Poco más que comentar. Ahí tenemos la plataforma, el montacargas, que es el que va introduciendo, penetrando ese material al interior. Bueno, pues nada, desde aquí me quiero despedir del montículo de Bélgica y nos vamos hacia la parte norte de Castellana y el fondo norte, en Rafael Salgado. Bueno, pues aquí seguimos navegando, naufragando en Castellana. Seguimos viendo esta nueva maquinaria que lleva aquí pues por lo menos un mes, en el que trajeron como unas 6 u 8 máquinas como estas y ya vemos que solamente quedan 2. Veremos a ver dónde las han colocado. Seguimos viendo ya últimas imágenes de la viga museo que poco a poco irán recubriendo. Ojo, cuidado, a ver. A ver aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Están empezando a recubrir ya por esa parte? Ojo, ojo, cuidado, porque vienen las novedades y vienen las exclusivas. Aquí al canal de JR, ya sabes, suscríbete y dale al like. Venga, seguimos. Poco a poco van a ir desalojando esta maquinaria que agruparon los días de partido en esos corralillos para la seguridad de los aficionados que pasan por aquí. Así que de momento quedan 2 por empezar a sacarlos para empezar a trabajar de nuevo, a reanudar los trabajos. Mira cómo están sacando fotitos al Bernabéu, esquina de la Torre F. Vamos a ver qué novedades tenemos en el fondo norte, my friends. De momento, bueno, mira, estoy viendo movimiento ahí, a ver qué está pasando. A ver. Ah, mira, están pintando. Sí, están pintando justamente en la parte baja de la fachada oeste. Bueno, por lo menos algo están haciendo. Porque madre mía, no he visto nada desde que he empezado el vídeo. Venga, seguimos para el fondo norte. Venga, seguimos, no paramos, seguimos grabando lo que está pasando en el Santiago Bernabéu, que no es mucho, pero por lo menos grabamos el Templo Blanco, que sé que os gusta, que sé que os mola. Seguimos viendo la parte baja de la Torre C. Aquí podemos ver esos soportes donde luego colocarán las lamas, donde empezaron a colocar los nexos, pero aún faltan unos pocos. Y es verdad que vemos movimiento en la zona, pero aún faltan por rematar, aún faltan por colocar e instalar todos y cada uno de los nexos para terminar ya la fachada de la esquina de la Torre C. Así que iremos viendo cómo poco a poco van completando con los nexos. Llegamos al fondo norte, de momento lamas en la visera no vemos. A ver cuando llega el día de ver la instalación de las lamas en la parte de la visera, pero de momento no se ha producido. Venga, continuamos. Vamos a dejarnos el cafecito a otro lado. Ahí podemos ver cómo siguen colocando conductos de ventilación en las diferentes caras, en este caso en las costillas del Classic Bernabéu. Así que continuamos. Vamos a ver si tenemos alguna novedad aquí en Rafael Salgado y Fondo Norte y Rafael Salgado, así viceversa. Bueno, poquito movimiento, poquito movimiento. Parece que estamos en vísperas de un nuevo partido aquí en el Bernabéu, pero la verdad es que es un poco raro. Bueno, me acaban de echar la bronca y es normal, es típico, porque estaba subido aquí. Siempre me subo aquí, pero claro, pasa algo. Así que bueno, aquí tenemos los armarios de las cubiertas para... Bueno, sí, las lamas para la cubierta. Justamente aquí en Rafael Salgado, enfrente de las puertas 35, 37 y pocas cosas más que comentar aquí en el fondo norte. Venga, seguimos por allá. ¡Viva el Cuerpo Nacional de Policía que vela por todos nosotros y por la seguridad ciudadana! Bueno, llegamos a la esquina de la Torre D, llegamos al lateral este, el inframundo, este misterioso mundo del lateral este con Francisco Sanz. ¿Qué haces ahí escondidita? ¿Hace fresquete? Que por cierto tenemos un vídeo en el canal subido en el día de ayer subido en el día de hoy. Lo que pasa es que lo grabé ayer, en el que navegamos, en el que estamos en el interior de esta parte del Santiago Bernabéu, en el lateral este. Venga, seguimos. Bueno, pues aquí estamos justo en la entrada al Tour Bernabéu, que ahora accederemos al interior y seguimos viendo estas dos lamas que no han quitado las pegatinas, siguen y continúan resistiéndose ante las tempestades. Y aquí tenemos todavía esta fila, esta columna donde tampoco han quitado las pegatinas de las lamas. Ahí lo podéis ver y vamos a ver si tenemos novedades en la parte central del nuevo edificio. Mirad qué bonito, Es que incluso es bonito hasta estando en obras.
Bueno, pues veo novedades in the night. De momento lo que veo por aquí es que han colocado nuevo material, nuevo aislante en esta parte del nuevo edificio. Parece aislante, la verdad. No sé si deciros si es aislante o no, pero tiene toda la pinta de que sí. Aquí tenemos esa sala de máquinas donde han estado pintando esa estructura metálica, donde han colocado también esa mitad inferior, esos paneles sándwich, y donde estamos viendo que ahora están comenzando en la parte de arriba, la parte superior de esta sala de máquinas, que empezarán poco a poco a cerrarla. Bueno, ya han empezado, como estamos viendo, pero vimos la semana pasada cómo empezaban en la parte inferior a colocar esos paneles sándwich, y ahora vemos que en la parte superior, en la zona donde ya está pintada, vemos como que están colocando ya pues el cerramiento de la parte superior. Ahí podéis ver que eso pues hasta hace 2 días no estaba. Aquí lo tenéis. Ahora parece que están hormigonando. Tenemos aquí la hormigonera. Bueno, la hormigonera está aquí. Tenemos la grúa camión que está desplazando el cubilete de hormigón y lo está depositando en la plataforma auxiliar que han puesto en la parte central del nuevo edificio, que ya sabéis que le han colocado eso de ahí para seguir introduciendo y sacando material, porque obviamente con el tema de los soportes verticales pues es muy difícil, dificulta mucho la introducción de material. Aquí tenemos la parte sur de la fachada este. No veo que haya plataforma a la vista, así que es posible que no hayan quitado más pegatinas. Ahí lo tenéis, faltan muchas por quitar. Pasa que el contraste ahora mismo de las nubes, el sol y la fachada, la sombra de la fachada, pues no nos hace distinguir muy bien lo que está pasando ahí, pero no os preocupéis, que ahora vamos a pasar por Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, Por cierto, que ya lo he dicho antes, no sé si lo habéis visto o no, pero tenemos un vídeo de los entresijos del lateral este aquí en el canal. Lo podéis ver perfectamente, no os voy a obligar a hacerlo, pero si queréis, ahí hoy os lo dejo. Venga, seguimos. Bueno, aquí podemos ver desde Plaza de Sagrados Corazones cómo siguen los soldadores, en este caso, haciendo esas muescas para los anclajes que van en esa parte de los mismos, donde ya sabéis que tienen que seguir colocando los nexos y las lamas ya pertinentes para el cerramiento de esa parte de la fachada, que de momento no se va a producir, pero hay que estar muy atentos porque en cualquier momento ¡pah!, tenemos ahí lama. Bueno, lo dicho, parece que no han quitado más pegatinas de esta parte sur de la fachada pero así la tenemos a día de hoy, a día 13 de abril de 2023. JR dice adiós a Plaza de Sagrados Corazones y dice hola al fondo sur y Concha Espina. Mi amigo Francisco Sanz dice que la perspectiva desde allí, de toda esta parte del lateral este, es mucho mejor que desde aquí, pero es que mira Neptuno, no os fiéis de ese dios. Hay que fiarse de la diosa Cibeles, que por cierto está aquí. Ahí está. Venga, seguimos. Estamos aquí en la fachada sur del lateral este. Lo que decía mi amigo Francisco Sanz, dice que en esta parte de aquí pues es verdad que mola, pero no tanto como en la otra parte. Pero es que, mira, voy a bajar la imagen lentamente, despacito, suavecito, como decía Luis Fonsi, para que veáis qué bonita está quedando. Y eso que no han quitado todas las pegatinas, no han quitado todas las pegatinas. Venga, seguimos. Pues básicamente no tenemos novedades por aquí. Es verdad que tenemos muchas plataformas, muchos trabajadores, pero vamos ahora al fondo sur, vamos ahora aquí a Concha Espina y luego accederemos al interior. No te vayas, quédate conmigo, dame la manita. Oye, exclusiva mundial, me lo acaba de decir un compañero que acaba de venir por aquí, pero justo lo estaba mirando yo. Mirad lo que está sucediendo en estos instantes. La lama reparada, la nueva lama, que ya sabéis que faltaba en esa parte de la torre B, ahí lo podéis ver, la están colocando en estos precisos instantes. Exclusiva mundial. Ojo, ahora pasaremos por ahí. No me imaginaba ver yo aquí novedades, pero mira, justo tenemos una plataforma dentro, otra afuera, y están colocando la lama. Uy, qué cosas tiene la vida, qué cosas tiene el amor. Bueno, y ahora que me fijo, también han colocado todas las lamas correspondientes a la última fila. Ahí lo podéis ver. Bueno, perdón por el zoom, se me ha ido. Pero ya sabéis que desde la parte de las letras más o menos de tienda oficial del Real Madrid hacia la parte de la Torre A, faltaba la última fila de lamas por colocar. Y las tenemos ya todas completamente listas e instaladas. A falta de colocar esta que están colocando en estos precisos instantes, que parece que se les ha atragantado, se les ha olvidado la manera de colocar las lamas. De todas formas, tiene que ser difícil colocar un cachito de lama entre las lamas que están colocadas ya. Pero bueno,
les dejamos aquí, a lo mejor les estamos poniendo nerviosos y nos vamos para el interior. Veniros conmigo. Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 13 de abril del 2023. Estamos dentro del Templo Blanco, viendo el parche, viendo el césped del Santiago Bernabéu. Que qué locura. Veremos a ver qué ocurre y deja de ocurrir durante todos estos partidos que restan hasta el final de temporada, finales de mayo, aquí en Madrid. Bueno, estamos en el interior, otro día más. Hemos visto el exterior, ahora vamos a ver las novedades que tenemos en el mismo, donde ya sabéis que han quitado las lonas, han colocado de nuevo la grúa que tenemos a nuestra izquierda en el fondo sur, e iremos viendo las diferentes partes del Santiago Bernabéu a ver qué novedades tenemos. Ahí estamos en el fondo norte, primer y segundo anfiteatro. Seguimos viendo esos andamios in the nights con nuevos materiales en esa parte baja del segundo anfiteatro. Seguimos viendo los corralillos con esos pilares provisionales, como dijo, nuevo estadio Bernabéu oficial, cuenta oficial, cuenta oficial, nuevo estadio Bernabéu. No hay ninguna otra cuenta que sea parecida a esa. Bueno, tenemos también el parking norte, tenemos las cerchas del lado norte. Poco a poco vamos rotando la cámara. Seguimos viendo la parte del interior. Allá al fondo tenemos el Sky Bar, donde este verano ya veremos muchísimo y muy avanzado toda esa parte. Ahí podemos ver todo ese cerramiento que se ha producido durante todas estas semanas. ¡Qué viento hay hoy, por favor! ¡Qué viento! ¡Madre mía! Bueno, seguimos viendo. ¿Qué más? Bajamos poco a poco, lentamente, suavecito a la parte de los palcos. Nuevos palcos que están haciendo en la parte del lateral oeste, exactamente entre el segundo y tercer anfiteatro, rematando todo. Han colocado también esos plásticos, han quitado las lonas características de los partidos, han colocado esos plásticos, como estaba diciendo, y vemos que ahora mismo ya, pues, hasta incluso están pintando esa parte baja del tercer anfiteatro, que se me va la voz. Ahí vemos el plástico protector para no dañar los asientos. Mirad también cómo va la nueva grada del quesito sur, esa grada del fondo sur con el lateral oeste. Qué locura, ¿eh? Bueno, veremos ya grandes avances durante esta semana, hasta este fin de semana no, el que viene no volvemos a jugar aquí, así que tendremos otra semana y 3 días más o menos para poder aprovechar en avanzar en las obras del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo siguen completando las filas correspondientes a ese quesito, con la parte central ya, el pasillo central totalmente instalado desde, pues fue el primero, si me atrevo a decir, fue el primero. Aquí tenemos la rampa sur, como hemos visto al principio, la grúa de Aguilar también ya está descolocada, y ojo, porque tenemos noticia, ojito, cuidado, que tenemos avances, tenemos colocación de nuevas piezas, nuevo material en la parte de la fascia del primer anfiteatro. Ojito, cuidado, y es posible que estén empezando con la estructura del anillo LED, porque ya sabéis que en el primer anfiteatro quieren preparar la instalación del anillo LED, y nunca es tarde si se hace cuanto antes. Aquí tenemos también esas lonas que faltan todavía 2 por colocar en la parte interna de la cubierta sur. Ahí podemos ver cómo estaban los pedazos de cracks, los especialistas, en la parte interna de la cubierta. Y es que otra vez que no me quedo satisfecho con lo que he visto, y ojito, cuidado, porque empieza la gran revolución en el interior. Habrá que estar muy pendientes porque, ojito, cuidado. Ahí vemos lo que hemos visto en el exterior, cómo estaban con una plataforma, unos soldadores en una de las viseras, y estamos ya ahora mismo en la vista panorámica del Tour Bernabéu. Ahí podemos ver toda la parte del lateral este que tenemos en pantalla. No han colocado los andamios en estos días entre partido y partido, así que no han hecho nada en esa parte de la estructura de la ampliación del tercer anfiteatro. En la del cuarto ya sabéis que no los quitan cuando hay partido, y si queréis ver un vídeo en el interior de los entresijos del lateral este, ya sabéis, os metéis a mi canal y lo buscáis porque está reciente, fresquito, muy rico. Ahí tenéis las viseras todas colocadas en el lateral este, a falta de colocar la de las esquinas, y tenéis pues todo eso, toda esa telaraña de andamios que tenemos entre las tubulares, la viga corona que está
también en esa parte lateral las nuevas piezas que van subiendo como útiles. Yo me atrevería a decir que son útiles, que dejan ahí acopiado en las plataformas y luego las suben a la cercha number one, a la cercha número 1, para colocarla ahí. Ahí podemos ver otro paneo, otro barrido del interior, corroborando que esté todo bien, y el césped del Santiago Bernabéu. Bueno, ya sabes, si quieres camisetas baratas, muy baratas, JR8 es el descuento, tienes que poner este código y te dejo el link en la descripción, aquí en la caja de la descripción del vídeo. Ya sabes, suscríbete, dale al like y seguiremos entrando al Bernabéu para poder sacar estas preciosas imágenes del interior. Esto me ha dejado boquiabierto. No me esperaba yo esto, pero para nada, Madre mía. Bueno, pues interesante el interior, el exterior no tanto, pero bueno, seguiremos. ¡Nos vemos!